Métodos de separación de mezclas heterogéneas. Recordemos que las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases. Si queremos separar sus componentes, es importante identificar el estado en el que se encuentran para poder seleccionar el método adecuado, ya que se emplean métodos mecánicos para hacerlo. Estos métodos conservan el estado de agregación inicial de cada componente de la mezcla. Veamos entonces algunos de los métodos más utilizados. La decantación. Se emplea para separar dos líquidos que no se mezclan, por ejemplo, el agua y el aceite. Para hacerlo, se utiliza una ampolla de decantación. Se coloca la mezcla en la ampolla. Se espera que ambas fases se separen por la diferencia de densidad y luego se abre el robinete de la ampolla y el líquido más denso cae en un recipiente colocado por debajo, mientras que el otro líquido queda en la ampolla. Finalmente, ambos componentes líquidos de la mezcla quedan separados. La tamización es un método que se utiliza para separar una mezcla de dos componentes sólidos, pero de diferente tamaño. Por ejemplo, arena y piedras. Para hacerlo, se emplea un tamiz. La mezcla se coloca sobre el tamiz y las partículas más pequeñas pasan a través de él, mientras que las más grandes quedan en el tamiz. Finalmente, ambos componentes sólidos quedan separados. La imantación es un método que se utiliza para separar dos sólidos, donde uno de ellos presenta propiedades magnéticas y puede ser atraído por un imán, por ejemplo, una mezcla de arena y alfileres. Para separar sus componentes, se pasa el imán sobre la mezcla y este atrae a los alfileres que se adhieren a él. Finalmente, los componentes de la mezcla quedan separados. La filtración es un método que se emplea para separar una mezcla de un sólido y un líquido, por ejemplo, agua y arena, y se emplea un embudo con un papel de filtro. La mezcla se hace pasar por el sistema armado con el embudo y el papel de filtro, el líquido atraviesa el papel de filtro y cae en un recipiente que colocamos debajo del embudo, mientras que la arena queda retenida en el papel de filtro. Finalmente, separamos ambos componentes de la mezcla. Métodos de separación de mezclas homogéneas. Recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase. La separación de sus componentes no es tan sencillo como en el caso de las mezclas heterogéneas. Para separar los componentes de estas mezclas se utilizan métodos físicos. Al aplicar estos métodos, al menos uno de los componentes de la mezcla sufre un cambio de estado. Veamos entonces los más utilizados. La cristalización consiste en calentar la solución dentro de un cristalizador hasta que se evapore el componente líquido y se formen cristales de componente sólido. En el caso del agua salada, el agua se evapora y quedan los cristales de sal en el fondo del cristalizador. La destilación simple. La destilación simple se utiliza para separar soluciones formadas por dos o más líquidos, cuando alguno de sus componentes posee un punto de ebullición mucho menor que el resto. Por ejemplo, una solución de agua con un punto de ebullición de 100 grados centígrados y de acetona con un punto de ebullición de 56 grados centígrados. El dispositivo que se utiliza es el destilador. La solución a destilar es calentada hasta que el componente con menor punto de ebullición comienza a evaporarse. En ese momento se mantiene constante la temperatura. Al evaporarse este componente, se separa del resto de la solución y se transforma en gas. El gas pasa por un tubo que posee algún tipo de refrigerante que baja la temperatura del gas y se condensa pasando nuevamente al estado líquido, el cual será recolectado en un nuevo recipiente. De esta manera, se separa el componente con menor punto de ebullición del resto de componentes. La destilación fraccionada. La destilación fraccionada es utilizada para separar soluciones que poseen componentes con puntos de ebullición muy similares. En este sistema también se utiliza un destilador, pero se agrega una columna de fraccionamiento entre el recipiente con la solución original y el tubo con el refrigerante. Al calentar la solución, ambos componentes se evaporan y pasan por la columna de fraccionamiento. Esta columna está fría, haciendo que el componente menos volátil se condense y vuelva al recipiente original, mientras que el más volátil continúa el recorrido del destilador hasta el tubo con el líquido refrigerante y finalmente se condensa y llega al nuevo recipiente. Cromatografía. Es una técnica que se emplea para separar los componentes de una solución que contiene varios solutos disueltos. Por ejemplo, separar pigmentos. Se utiliza un papel que sirve de fase estacionaria.
se coloca la mezcla de pigmentos en el papel y este se coloca en el solvente, pero solo la base del papel. El solvente comienza a subir por el papel y separa los componentes del pigmento. Cada componente va a desplazarse a diferentes velocidades. De esta manera se visualizan los colores que componen el pigmento.